Crossfire es una gigantesca bestia. El juego nació en abril del 2008 y en 2013 era uno de los juegos más jugados. Fue el juego con mayor recaudación en 2014 y con un total de 650 millones de jugadores registrados a nivel mundial. Y entre todos ellos estás tú. Qué manera de sentirte tan pequeño. Según los datos antes mencionados, de esos 650 millones de jugadores, solo 5 jugadores ganan y logran levantar la copa. Tus posibilidades de ser coronado campeón son del 0.000000015%. Pero ¡hey! No te preocupes, hay un montón de ingredientes que son necesarios para lograr la receta Jugador Pro. Y posiblemente no poseas varios, ni por nacimiento ni por contexto. Sentirte mal por eso sería en vano, simplemente no te tocó. Veamos cuáles son las recomendaciones de los jugadores profesionales. Justo aquí y ahora echaremos un vistazo a la vida de ellos y te responderás de una vez por todas ¿por qué no eres un pro? Pongamos las cosas en claro. Si decides jugar 300 horas de Tetris, te aseguro que te convertirás en el mejor jugador que conoces. Pero en juegos competitivos tus 300 horas de interés compiten con las 500 y 1000 horas de millones de jugadores que han decidido también invertir una cantidad de tiempo insana. Jugadores profesionales tienen una trayectoria de jugadores hardcore desde muy pequeños. Muchos de ellos empezaron a jugar a los 15 años, cuando todavía son tiernitos y sus mentes moldeables. Todos juegan al menos desde el 2012, ya van casi 6 años de eso. También varios de ellos juegan otros FPS, lo que los remonta incluso a tener 8 años de experiencia o más con los FPS. Durante todos estos años han dedicado más de 6 horas de Crossfire al día y actualmente le dedican de 10 a 14 horas, comprometiendo su vida social, calificaciones, otros hobbies, etc. Todo superando las 7000 partidas jugadas. Y para rematar, Crossfire es el único videojuego que juegan. ¿Cuántos de ustedes tienen esta dedicación? Sí, lo que todo mundo repite e ignora al mismo tiempo. No llegarás alto si flameas, si haces rage quit, si tienes un caso muy grave de intolerancia o te niegas a cooperar con el equipo. Pero más allá de eso, tienes que saber que los jugadores de alto rendimiento aceptan críticas y son muy exigentes consigo mismos. No subestiman, no se rinden, no crean un mar de excusas. De hecho, no tienen excusas. No importa si perdiste esa partida porque 2 o 3 de tu equipo fueron muy malos. Y al contrario, quita de la ecuación a esa gente sin manos y pregúntate, ¿qué pudiste haber hecho mejor? Pero sobre todo, no juegan para ganar, sino para mejorar. Y por lo tanto en ningún punto de la partida su desempeño baja a causa de que vayan perdiendo, ya que su meta sigue siendo la misma: mejorar. ¡Vamos, muchachos! Los deportistas bien pagados tienen mejor rendimiento físico. La motivación monetaria los empuja a batir récords. Mejorar en Crossfire genera un efecto bola de nieve. Cuando empiezas a ser un poquito mejor, te motivas para ser aún mejor. Pero hay niveles en donde puedes llegar a aspirar a tener recompensas, ganar torneos, reconocimiento por parte de la comunidad o incluso tener una carrera en el pro gaming, dinero, fama, éxito. A diferencia de darte cuenta de que siempre serás malo, además todos estos jugadores tienen algo en común: mucha pasión, pero sobre todo se lo toman muy en serio. Damas y señores, deben de saber que en un juego competitivo no todos son manitas. Hay cosas que uno tiene que entender y conocer. Todos los jugadores de alto nivel estudian y crean nuevas combinaciones con sus equipos. Conocen sus diferencias y debilidades entre ellos. Asimismo, conocen puntos abiertos en los mapas, cómo rotar, cómo rushear, dónde hacer quickscope, dónde no hacer quickscope, pero sobre todo aprenden a escuchar. La mayoría suele pasar horas viendo streams de jugadores muy OP o videos de YouTube que les ayudan a reforzar su conocimiento.
Puedes tener aprendido de memoria cada uno de los mapas, el daño de todas las armas en todas sus escalas y tener los reflejos de Chuck Norris en una pelea del Medio Oeste. Pero no sirve de nada si no tienes las mecánicas refinadas. Todos los pro juegan en base a prioridades y objetivos, cubren como leyendas, disparan como dioses, entienden cuándo hacer un rush, cuándo esperar, cuál es su posición en el mapa, leen las oportunidades, desarrollan estrategias con base a su situación y composición, y no estrategias generalizadas de la nada. Rusha y que sea lo que Dios quiera. Algunos jugadores tienen tan entendido el juego que saben perfectamente la cantidad de daño que hace su arma a cierta distancia y en qué parte del cuerpo. No se lancen a lo bestia y luego dicen, ay, es que no vi que estaba ahí. Más allá de solo jugar a lo bestia, los pro gamer invierten tiempo en revisar cómo pueden mejorar. La mayoría incluso después de un juego analizan parte por parte la partida y qué fue lo que pudieron hacer mejor, por qué se pierde, por qué se gana. La mayoría toma notas, así vilmente con un bloc de notas. Sí, así es, toneladas de ingredientes que se juntan para ser un jugador profesional y no todos lo tenemos. Díganme, ¿cuál es su excusa para no ser un pro player? Déjenme decir que aún así siendo un simple bronce en clasificatoria se puede tener honor y se puede buscar una mejora continua. Aunque no seas pro, te invito a no ser mediocre. Busca ser mejor persona, más culto, mejor novio, mejor hermano, mejor hijo, mejor jugador. Muchachos, yo me voy, pero no sin antes decir lo notorio. Mi nombre es Xibalba Quetzal y nos vemos hasta la próxima.